Entonces no estamos en la gracia, no es que Dios perdona. ¿Cómo es que todo lo que yo haga siendo cristiano, Dios me lo va a cobrar? Dios no perdonó nuestros pecados. Jesús no murió en la cruz. Si Jesús murió en la cruz y perdonó nuestros pecados y estamos en la gracia, ¿cómo es eso de medida por medida? ¿Cómo es eso que Dios nos va a castigar y a retribuir? ¿Me está hablando de la ley o del Antiguo Testamento? Claro que no, hermano. La lógica y la Biblia nos pueden enseñar esto. El Padre Celestial perdonó nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Tenemos el boleto al cielo, pero eso no quiere decir que Dios va a hacer un borrón y cuenta nueva con las consecuencias de nuestras maldades, porque si lo hace, no ayudaría a la transformación de nuestro carácter. ¿Verdad o mentira? Dicen que los que hacen una operación quirúrgica para adelgazar, para bajar de peso, cualquiera de las que sea, el bypass, la que sea, liposucción, cualquier operación quirúrgica que hacen para adelgazar, para bajar de peso, dicen los que saben que la mayoría vuelve a engordar. ¿Por qué? Porque en esa operación quirúrgica le quitaron la grasa, pero no los malos hábitos de sedentarismo y de glotonería. Es decir, él fue a la operación, le quitaron la grasa, pero no le pusieron el hábito de trotar todos los días, de correr o de aguantarse la boca, en otras palabras. Igual, si Dios borra todas las consecuencias de nuestros pecados, de las cosas que hicimos mal, pues hace lo mismo que con la operación quirúrgica. Quita las consecuencias de lo mal hecho, que lo podríamos comparar con la grasa, pero eso no ayuda a quitar el mal hábito, es decir, el defecto, el ego que tenemos en nuestro carácter, nuestro concepto equivocado sobre el mal y el bien, lo que estamos haciendo mal. Aquí en Colombia aprendí que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Dios puede, según su misericordia e infinita sabiduría, disminuir los efectos o las consecuencias si nosotros oramos y vamos a Él con humildad. Puede disminuir la consecuencia de lo que hicimos. Puede darnos una salida de fe con menores daños. Puede consolarnos cuando soportamos a manera de prueba las consecuencias de lo que hicimos, tal como Dios hizo con Israel en el exilio. Dios consoló a Israel, lo libró, hizo milagros dentro del exilio, pero no lo sacó del exilio hasta que no se cumplió el tiempo. Ahí los dejó. Entonces puede librarnos de algunas batallas dentro de las consecuencias de lo que hicimos. Pues, por ejemplo, en el mismo exilio, cuando Dios ayudó a los judíos o libró a los judíos del malvado Amán y de cómo Amán quería destruir a los judíos y por medio de Esther, el ayuno y Mardoqueo, Dios salvó al pueblo judío, pero no lo sacó del exilio hasta que no se le cumplió el tiempo. Lo salvó de ser destruidos. Oiga esto, pero la mayoría de las veces Dios permite que lidiemos con todas o con partes de nuestras consecuencias. Dios a veces en su misericordia, si como dijimos, disminuye los efectos, nos ayuda, muchas veces permite que lidiemos con todas las consecuencias o con gran parte de ellas. Imagínense el que cometió un delito y cayó en la cárcel. Si cada vez que entraran los presos a la cárcel, no sé cuántos entran diario, cuántos entran al año, pero si al momento de entrar un grupo de presos a la cárcel, de gente que ha sido condenada a la cárcel, al entrar a la cárcel se convierten a Cristo y ese mismo día Dios hace un milagro y les da la libertad. Si ese mismo día salen de la cárcel, seguro que esas personas, el 99% de ellos van a volver a la cárcel lo más pronto posible. ¿Será que en la cárcel hay muchos movimientos de predicación? En la cárcel hay mucha gente que predica a Cristo y muchos de los presos hacen la oración de fe dentro de la cárcel. Y todos ellos dicen que Dios hizo milagros, que los libró dentro, de que los mataran, de que los apuñalaran, de que a veces les redujo la condena. Pero la mayoría que entran a la cárcel se convierten a Cristo y no salen ese mismo día. Seguro que no. A veces Dios oye la oración de esa persona y lo ayuda, lo consuela, lo libra de las trampas de otros presos malvados en el lugar. Hasta permite que se le acorte la condena. Pero si Dios permite que beba el daño de las consecuencias de su maldad, Él va a dudar más en volver a cometer el error. Si cada preso que se convierta a la fe sale libre en ese momento, todos se convertirían ese mismo día. Oiga, aquí todo el que cae y se convierte a Cristo, le hacen la firma, le hacen los papeles y se va para la casa. Seguro que eso no pasa. Se convertirían todos en creyentes y sería mentira de ellos. Sería hipocresía. En la misma entrada. Si yo me convierto a Cristo, ¿me dejan salir? De una. Y estoy seguro que la mayoría de ellos regresaría rápidamente, volverían a delinquir. La joven que entrega su virginidad antes del matrimonio, por ejemplo. El joven que incursiona en las drogas. Todos los que nos hemos equivocado
podemos ver el perdón y la misericordia de Dios, pero casi siempre vemos las consecuencias de nuestros actos muchos años en la tierra. Mucho tiempo, casi siempre pagamos consecuencias de nuestros actos en la tierra. Pablo persiguió a la iglesia, echaba a la cárcel a los cristianos para que fueran torturados y martirizados. Permitió que apedrearan a Esteban. Y aunque por la misericordia de Jesús fue un gran apóstol del Señor, tuvo que soportar cárcel, apedreamientos, azotes con vara y muchos vejámenes más. Un joven que se apartó de la fe en Cundinamarca y que le gustaba frecuentar prostíbulos, se enfermó de SIDA. Eso fue como en el año 2008-2009. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya ha dejado de ser famosa esa enfermedad por las otras que han venido, pero... Y este joven regresó y se reconcilió con Dios y recibió sanidad. Poco después se apartó de nuevo y volvió a frecuentar los prostíbulos. No se sabe si adquirió un nuevo SIDA o le regresó al anterior. No se sabe. Le dijeron para que ore por un hermano que estaba delgado. No conozco una persona tan delgada como esa y solo hacía 6 meses que la enfermedad había empezado a destruirlo completamente. Oramos con fuerza, con fe y se murió. Y los hermanos me contaron, pastor, es que él era cristiano de niño, se apartó, le gustaban los prostíbulos, tuvo un SIDA, se reconcilió con Dios, volvió a ir a la iglesia, se sanó, lo dieron por sanado, lo dieron con dictámenes de ya sano completamente y se volvió a apartar y volvió a los prostíbulos. Y entonces si Dios lo vuelve a sanar, pues él vuelve para allá. Entonces ese es uno, para mí, de los motivos por los cuales Dios permite a veces que bebamos el daño de las consecuencias. El ladrón de la cruz se convirtió. Señor, ¿te acordarás de mí cuando vengas en tu reino? Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, pero te vas a morir, vas a padecer un ratico más el dolor de los clavos, el dolor de los golpes. Él bebió las consecuencias de sus actos hasta el final. Está en el paraíso, Dios tuvo misericordia, pero bebió las consecuencias. Entonces, esto nos debe enseñar el sistema de castigos y recompensas de Dios. En un breve resumen, la prédica pasada de castigos y recompensas, conceptos básicos de castigos y recompensas. Bueno, si Dios retribuye y castiga todo, sin dejar un detalle por fuera de todas nuestras vidas, de la de todos los impíos y los creyentes, ¿qué hacemos entonces? Bueno, dijimos que debemos ser sinceros con el proceso de cambio a través del arrepentimiento, que debemos perdonar para que se cumpla en nosotros la medida por medida. Midá que negué midá. Si perdonamos, Dios nos va a perdonar a nosotros, si no, no vamos a ser perdonados. Y ese principio usted lo conoce de la palabra de Dios. Y tratar de aprender a vivir la palabra de Dios para no generar futuros castigos. Ahora, siempre mejor no tratar de dañar a otros por amor, no solo por el miedo a ser corregido o a que nos venga ese castigo, sino de no dañar a otros por amor. Esta es la forma en la que dice Jesús que el amor cumple la ley. Y Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Es mejor no hacerle daño a los otros por amor, a no hacerlo, a herirlos, a dañarlos, a hacerles doler, que solo por el miedo a que Dios nos vaya a hacer lo mismo, nos vaya a castigar con lo mismo que le hicimos a otros. Pero si todavía el amor no ha llegado a su vida en esa plenitud, pues téngale miedo a Dios. De todas maneras, usted como padre, es preferible que su hijo no haga algo mal hecho, o su hija no haga algo mal hecho porque le tenga miedo, a que lo haga. Si lo hace por amor, porque la quiere, porque lo quiere, y bueno, y porque no quiere dañar a otros o dañarse a sí mismo, está mejor. Pero si al menos no lo hace por temor, está bien. ¿Qué confunde a la gente del sistema de castigos y recompensas de Dios? Dijimos que el lapso de tiempo entre lo mal hecho y el castigo. Dios espera un tiempo entre lo mal hecho y el castigo, y eso confunde a la gente. No sabe por qué le está viniendo el castigo y dicen usualmente, ¿porque a mí? Sí, por eso que hiciste hace años atrás. Y la otra cosa que hace que confundamos, o que la gente confunda el sistema de castigos y recompensas de Dios, son las maneras tácticas de usar Dios el castigo, Geburá en hebreo, y la bondad, Hesed. A veces una bondad parece bondad, pero es un juicio. O a veces un juicio parece un juicio, pero es bondad. De eso vamos a hablar hoy, por eso no voy a argumentar tanto. Entonces, a veces Dios hace una cosa que parecía, o nos parecía una cosa, pero era otra.